Muy buenos días. Bendiciones a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperando que se encuentren bien en este nuevo inicio de semana, junto con los suyos, junto con su familia, en todo lo que hagan, lo que emprendan y lo que desarrollen el eterno y buen Dios con cada uno de ustedes. Yo soy su amigo y hermano Richard Carrillo, en este su canal Habacuc Global, un proyecto de oración, de intercesión, de discipulado, que no tan solamente toca temas espirituales, sino también generales, sociales, a nivel país, a nivel económico, a nivel social. Y en esta oportunidad, sin pretender alarmar a nadie, pero sí ser conscientes de que por el hecho de que seamos creyentes en Cristo, obviamente, eso no anula, ¿verdad? Ni el sentido común, ni el preocuparnos por nuestra salud, ni el despreocuparnos en cuanto a la situación que vivimos como país y a nivel mundial. Y es importante que usted lo atienda. Recuerde nuestro canal, Proyecto Abajo. El tema general es oremos más, oremos mejor, oremos siempre. Y le invito a que usted pueda suscribirse, dejar un comentario, una opinión y compartir con otros este y todos los temas que usted puede apreciar en este canal. Ecuador en alerta. Lo que viene del Pacífico no es normal. Una señal silenciosa está cambiando todo. Y usted dirá, ¿a qué se va a referir? Me voy a referir al tema que en este momento estamos experimentando como país. Número uno, el calentamiento global y específicamente como país y específicamente en la ciudad de Guayaquil, un calor que muchas de las veces llega hasta más de 40 grados, sin exagerar. Como por ejemplo en este momento, en medio de las labores y las actividades, ya el sol está pegando en toda su potencia. Mas, sin embargo, por ahí se está diciendo, los científicos, los encargados de todo lo que tiene que ver con el tema meteorológico, que ya ni tan siquiera está finalizando la época de invierno, que no ha llovido en su magnitud como antes. Ya nos están diciendo que para el 2027 se va a desatar el fenómeno del niño. Y esto como que muchas de las veces se convierte en una película de terror, ¿no? Mas, sin embargo, sin dejar de ocuparnos y de preocuparnos, no podemos dejar por alto la idea y la intención de recurrir a nuestro buen Dios y Señor en oración, en súplica, en humillación, pero obviamente haciendo la tarea como ciudadano. Fíjese que el Océano Pacífico está enviando una señal. Obviamente que nuestro buen Dios y creador de todas las cosas, desde nuestra cosmovisión, usted tendrá la de usted, yo tengo la mía. Él es el creador de todas las cosas. Las estrellas, los árboles, las aves, los animales, los mares, el ser humano. Nos está dando una señal, pero no es cualquier señal. Muy posible sea una advertencia. Los científicos están monitoreando esta realidad y ya no se pueden callar ni guardarla. Hoy ya sus efectos podrían golpear Ecuador en los próximos meses. Y obviamente yo no pretendo convertirme en un profeta del terror, como algunos, pues no, que utilizan estos medios para ganar plata y poner alarma, alarma, alerta, alerta, alarma, alerta, alerta, destrucción, caída de meteoritos, tsunami y un sinnúmero de cosas. No, no, esa no es la intención. Pero es una verdad que desde lo científico no podemos obviar.
Ahora, ¿qué está en juego? Está en juego que esto desate lluvias extremas, precipitaciones fuera de lo normal que superan toda capacidad de respuestas en los asentamientos, en los lugares donde los ríos y los lagos son bajos. Esto sucede. Inundaciones, devastación de comunidades enteras, pérdida de hogares y vidas, la crisis agrícola, las cosechas se destruyen, la escasez de alimentos y el impacto económico es real. Y luego viene la subida de los precios de todo lo que tiene que ver con lo que usted y yo consumimos. Pero hay algo más importante, que hay que protegernos en cuanto a las lluvias extremas, sí, las inundaciones también, el tema agrícola también. Pero en medio de todo eso, estamos preparados personalmente. A nivel familia, estamos preparados para poder responder en cuanto a esto que está aconteciendo y que muy probablemente en el 2027 esto se encrudezca. Y ojo, por favor, permítame en esta forma hacer una introducción general de lo que está pasando. Nuestro buen Dios y Señor, dice el texto bíblico en Mateo, que ha dejado ciertas señales en cuanto a su venida, en cuanto al volver de Él. Pero hay que entender eso y la intención mía es no recurrir al engaño, ni a la manipulación, ni al miedo, ni al terror para ganar plata. Esos son mercenarios que utilizan las redes sociales para usar su miedo y temor y que usted comparta sus videos. Pero ellos reciben dinerito para su bolsillo. ¿Cómo funciona el Pacífico de manera general? Para entender lo que viene hay que entender cómo funciona el Pacífico en condiciones normales, como por ejemplo vientos alisios, es decir, empujan el agua caliente hacia Asia. Todo lo que tiene que ver con lo que sucede en el ecosistema donde vivimos tiene que interesarnos. Es por eso la urgencia de cuidar la naturaleza que Dios nos dio. Adicional a eso, aguas frías. Sudamérica, en el continente donde estamos, recibe corrientes frías del sur. Y ya se imaginará pues el choque que hay. Aguas frías versus aguas calientes. Y en medio de eso no hay un equilibrio. El sistema climatológico global se mantiene estable cuando todo está en orden, cuando todo está correcto. Y añádale a eso el maltrato que le damos a la naturaleza. Es decir, que todo lo que pudiese llegar a ocurrir no ocurre en un vacío. Hay unas causas, hay razones, como por ejemplo la ruptura del sistema, pero cada cierto tiempo ese equilibrio se rompe. Los vientos se debilitan, el motor que mantiene el sistema en balance pierde fuerza, el agua caliente regresa, las temperaturas suben 1,4 en cuanto a lo caliente de la misma hacia las costas americanas. Esto parece poco, pero es suficiente para cambiarlo todo. Es decir, la naturaleza tiene un comportamiento y cuando no se la cuida y no se la administra de manera correcta, esa misma naturaleza se vuelve en contra del ser humano. Esto no es un tema místico ni de juicio. No, no, es un tema de que el ser humano daña y destruye la naturaleza que nuestro buen Dios creó. Y esto tiene un efecto global. Ese cambio en la temperatura del océano altera el sistema climático en todo el planeta. Esto hace que haya formaciones de nubes. Esto causa que haya zonas lluviosas, las mismas que muchas de las veces lo que antes era seco, árido y tipo desierto, luego se inunda. ¿Qué cambio, no? Y muchas de las veces ese lugar lluvioso, húmedo, en cuanto a lo que cae de arriba como precipitación pluvial, se convierte en una zona seca.
los incendios forestales, la escasez del agua, la crisis en cuanto a las enfermedades que esto ocasiona. O sea, esto debe de importarnos, esto debe de interesarnos. No tan solamente debe de importarnos por el partido político que ganó o el equipo de fútbol favorito que ganó o cosa parecida. Lo que pasa en la naturaleza también debe de interesar. Ahora, ¿cuál es el origen de este nombre? El niño. Nombre dado por pescadores peruanos, porque el fenómeno aparecía cerca de Navidad. Desaparecía el pescado y cambiaba el mar. Hoy sabemos que es uno de los fenómenos más poderosos del planeta. Oído y atención, más poderoso del planeta, capaz de alterar el clima global durante meses. Esto es lo que está sucediendo hoy en Ecuador. En época de invierno, comúnmente acá, más que nada en la zona acá de la costa, de enero a finales de abril, debería de llover de manera continua, lo que se conoce acá en esta parte geográfica como, con algunas excepciones, invierno. Pero acá no es un invierno de frío, es un invierno de lluvia. Y casi a la mitad de marzo hasta hoy, acá, en lo que tiene que ver acá, bueno, Guayaquil, la provincia de Guayas, y demás, no ha llovido. Y tenemos un sol que muerde y aruña. ¿Debe de importarnos eso? Claro que debe de importar. ¿Debe de interesarnos? Claro que debe de interesarnos. Ahí está, vea, del 1997 en cuanto al 98, esa fue la situación en cuanto a la situación que hemos experimentado desde el contexto del fenómeno del Niño. Un solo evento climático alteró décadas de calentamiento en apenas un año. Para aquellos que dicen que todo esto es juicio, que es una maldición del cielo. No, no, no. Esto es un tema de la naturaleza, porque independientemente de que sea un fenómeno climático, muchas de las veces el ser humano se rebela contra la naturaleza por su maldad, por su corrupción. Abro paréntesis. Ah, pues usted ya está añadiendo un tema religioso. Tómelo como usted quiera. Ah, pues usted se está inclinando al fanatismo. No, señor. Ah, pero que usted está sacando de contexto una temática que no tiene nada que ver con lo religioso. No, señor. Esto es un tema general. Pero lo importante aquí es que debe de interesarnos, porque de acuerdo al tema científico climatológico, esto ya comenzó. Dios nos ayude. Cierro paréntesis. El niño y la agricultura global. El niño afecta directamente el café, la agricultura y la economía de millones de personas. Hasta el 30% de pérdidas en cosechas globales durante eventos intensos. El café depende directamente de la temperatura del Océano Pacífico. Más que nada acá en zona agrícola del país es lo que más se consume o se exporta. Miles de millones de pérdidas para países productores como Ecuador por esta situación. ¿Debe de importar? Claro pues que debe de importar, porque de esto vive mucha gente. Usted, yo, los demás. O sea, no es nada más Dios, bendice Ecuador, danos el pan diario de cada día o ayúdanos. ¿No? Esto es un tema general que todos tenemos que atender. Destrucción de ecosistemas. El niño no solo afecta el clima, destruye ecosistemas enteros que tardaron miles de años en formarse. Añádale el tema del calentamiento del agua, destruye los arrecifes de coral a escala masiva. El 16% del planeta afectado en un solo evento, ecosistemas de miles de años destruidos en meses. Es decir, que una cosa lleva a otra. Y repito, esto debe de interesarle a usted como padre de familia, a usted como trabajador, a usted como estudiante, a usted como pastor. Algunos evangélicos irresponsables que dicen, no, eso es vanidad, porque todo esto se va a destruir. Cuando la lluvia caiga y se inunde tu casa o el cuarto donde vives, ahí no te estarás quejando, pues. Ahí no te estarás quejando. Esto es un tema general que debe de involucrarnos a todos. ¿Cuál es la situación actual?
del 2026. Hoy estamos en un momento de transición crítico en el ciclo climatológico del agua, del Pacífico, perdón. Fase uno, la niña. Enfriamiento actual debilitándose. Transición, condiciones cambiantes, 2026. Fase 2 en la cual nos encontramos, el niño. Formación probable, 2026-2027, el calentamiento. Esto está sucediendo hoy. De que no estamos para desatar avivamientos, que vienen tus mejores días. No, 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 no. Es una situación que nos debe de importar a todos. El fenómeno del niño o de la niña o de los gemelos o de los mellizos está presente y tenemos que de una u otra manera, en lo posible, prepararnos tanto en el tema humano como en el tema espiritual. Estas son las realidades, ¿verdad? Esto no son inventos de que viene un poderoso movimiento sobre Ecuador, de que tus mejores días vienen, que Dios te va a dar una casa con 24 cuartos y que te vas a ir a Disney a divertirte. No, 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 no. Y eso no significa que somos fatalistas, ni que no tenemos fe y que somos profetas del terror. Yo no soy un profeta del terror. Hay unos por ahí, unos cuantos delincuentes y mercenarios del Evangelio que hacen de estas malas noticias su dinero. Esos son unos delincuentes y profetas del terror. Yo no. Para Ecuador la llegada del niño no es teoría, es historia repetida. Es decir, ya hemos experimentado esta situación en tiempos pasados. Lluvias extremas, inundaciones, daños estructurales, crisis agrícola, hambre, necesidad, enfermedades, pérdida de animales, pérdida de cosecha, y añádale ahí un sinnúmero de cosas más. Es más, ni tan siquiera podrás congregarte, ir a predicar, como tú dices. ¿Por qué? Porque es un impacto directo en Ecuador. La realidad cruda del 97 al 98, más de 2.000 muertos. Solo en Perú, durante el evento de 1997 al 98, Ecuador también sufrió pérdidas devastadoras. Miles de millones de pérdidas, infraestructuras destruidas, cosechas perdidas y comunidades enteras desplazadas en toda la región. Pregunto yo, ¿esto tendrá que ver algo con Dios? Sí, porque algunos culpan a Dios en medio del desastre, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la muerte y en medio de la desgracia, pero cuando no pasa nada, muy pocos se acuerdan de Dios. Ahora, aclaro, esto no es alarma, ni fatalismo, ni ser un alarmista, amarillista, como algunos monstruos que andan por ahí. Es memoria, y la memoria debe prepararnos. Ya sucedió en el pasado, ya ocurrió, ya aconteció, ya lamentablemente hubieron muertes, hubieron pérdidas, crisis y un sinnúmero de cosas más que usted las sabe y las conoce. Y la intención mía hoy es traer conciencia. Factor agravante, el planeta más caliente. Hoy el planeta está a más 1,2 centígrados más caliente que en la era preindustrial. Esto significa que cuando el niño llegue, sus efectos serán amplificados. Oído y atención, lluvias más intensas, mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, precipitaciones más violentas, sequías más largas. Las zonas afectadas por sequías sufren periodos más prolongados sin lluvia. Eventos extremos multiplicados. La combinación del niño más cambio climático es una fórmula sin precedentes. ¿Este es un juicio apocalíptico? No, señor. Es un fenómeno climatológico. Repito, no es un juicio apocalíptico. Es un tema climatológico para el cual tenemos que estar preparados. Problema no es solo el fenómeno, es la falta de preparación. Ecuador ha vivido estos eventos antes. La diferencia entre una tragedia y una crisis manejable siempre ha sido la misma. Cuanto más nos preparamos antes de que llegue.
Llegan las cosas, llegan los problemas, llegan las crisis, esto y lo demás, y comenzamos a culpar al diablo, a los demonios, Diosito, los políticos, las maldiciones. Preparémonos, preparémonos. Preparación práctica empieza hoy. Identifica rutas de evacuación. Aún a veces ni siquiera en las mismas congregaciones evangélicas, sin generalizar, hay una zona de escape o un miserable extintor en caso de que ocurra un incendio. Claro, porque algunos de estos nos dicen que no pasa nada, que nada ocurrirá. Sí te puede ocurrir, sí te puede pasar, porque cosas malas también le pasan a los cristianos. Conoce los caminos seguros desde tu hogar y lugar de trabajo. Prepara mochila de emergencia 72 horas antes, siempre. Agua, alimentos, medicamentos, linterna y documentos esenciales. Y también tu Biblia, obviamente. Protege tus documentos, cédula, escritura, pólizas en bolsas impermeables o copia digital. Limpiemos los desagües y los techos, no tenemos basura. Lanzamos la basura como cualquier cosa, después nos quejamos cuando las alcantarillas se ensucian, se tapan y colapsan. Esto previene inundaciones locales antes de que lleguen las lluvias intensas. Hagamos las cosas bien. Preocupémonos de la tierra en donde Dios nos ha puesto. Hagamos las cosas a la manera bíblica, como dice Romanos 13 o 12. Recuerde que también hay un impacto en la agricultura donde hay la comida, donde se siembra la semilla, donde está el cacao, el verde, el plátano, la naranja, el arroz, el azúcar. Si dependes del campo, la preparación debe comenzar antes de que lleguen las lluvias externas. Ajusta tu siembra, planifica los ciclos de cultivo considerando posibles lluvias intensas o sequías prolongadas. Variedades resistentes, consulta con técnicos agrícolas sobre semillas adaptadas a condiciones climatológicas externas. Redes comunitarias fortalecen los lazos de amistad con otros agricultores para compartir recursos y apoyo mutuo. No te lleves mal con la gente. No seas enemigo de los demás. Colabora, porque en tiempos de crisis, muchas de las veces es donde se conoce a tu amigo que dijo que era y el que no siendo tu amigo te dio la mano y te ayudó. La responsabilidad comunitaria, no todos podrán reaccionar igual ante una emergencia. Hay quienes necesitan de nosotros. Por ejemplo, los adultos mayores son los más vulnerables ante desastres. Necesitan ayuda para evacuar y para prepararse. Personas vulnerables. Tu preparación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien más. Esto es serio, amigos y hermanos. Y usted dirá, ¿y por qué este tema se no tiene nada? Sí tiene que ver, porque en el proyecto de oración Habacuc que tenemos hay dos estructuras. Y en una de esas está el tema de la infraestructura, medios de comunicación, salud, economía y demás. Le invito a que nos pregunte por nuestro proyecto de oración Habacuc. Visite nuestra página web www.habacucglobal.com. Repito, www.habacucglobal.com. Visite nuestra página web y entérese de nuestro proyecto de oración. Pero hay algo que nadie está diciendo, o muy pocos. La preparación no es ni debe de ser solo física. Más allá de la mochila de emergencia y los planes de evacuación que son menos, hay una dimensión, por así decirlo, que la mayoría ignora, la preparación espiritual. ¿Cómo así? Claro. ¿Por qué? Porque en las inundaciones mueren personas. En la sequía mueren personas. En las lluvias precipitadas mueren personas. En los tsunamis, en los accidentes, mueren personas. Abro paréntesis. La gran pregunta es, ¿usted está listo para morir? ¿Yo estaré listo para morir? Y de ahí en más, independientemente de lo que usted crea o no crea, eternamente, ¿dónde pasará el resto de su vida? ¿Y yo dónde lo pasaré? ¿En el limbo?
en el Hades, en el Tártaro, en el inframundo, en el infierno, en el lago de fuego, en el purgatorio, o andaremos vagando por ahí como algunos enseñan y dicen. Esa es una situación y una realidad que única y exclusivamente usted y yo descubriremos luego que nos muramos. Pero en cuanto tiene que ver conmigo, la preparación espiritual es importante. Y para eso hay un solo camino, una sola línea, un solo destino, un solo medio. Jesús lo dijo, Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, nadie, si no es a través de mí. De ahí en más, todos son libres de tomar la dirección que quieran, de pensar, de opinar, de ser controversial, de decir que no, que sí. Maravilloso. Me limito a comunicar esta verdad, que no puede ser la suya, que no puede ser la de la mayoría, pero es mi verdad, desde lo que está escrito. Ecuador necesita volver a orar, no por religión, por supervivencia, aunque sea un poquito irónico esto. En los momentos de mayores crisis, las comunidades que se mencionan, que se mantienen, perdón, unidas espiritual y emocionalmente, son las que mejor resisten y se recuperan. La oración es también un acto de cohesión, de esperanza y fortaleza colectiva. Es importante, por favor, repito, en los momentos de mayor crisis, las comunidades que se mantienen unidas espiritual y emocionalmente son las que mejor resisten y se recuperan. La oración es también un acto de cohesión, esperanza y fortaleza colectiva. Hemos ignorado las señales. No le hemos prestado atención a la naturaleza, la cual está alterada. Los ecosistemas envían señales de desequilibrio. Ignoramos años tras año. La capa de ozono, los ríos, los lagos, los yacimientos. Clima extremo, cada evento es más intenso que el anterior y seguimos sin preparar. Una sociedad distraída, vivimos como si nada, mientras las señales se acumulan frente a nosotros. Y sin generalizar, y lo digo por mí, y seguimos viviendo como si nada. Luego vienen las crisis, los dolores, las tragedias, las lágrimas, los llantos, la desesperación. Segunda de Crónicas, ¿no? 7:14. Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo hace conciencia de esta realidad. La respuesta ante lo que viene no es solo técnica, aunque la excluye, es también espiritual. La historia muestra que los pueblos que combinan preparación práctica con humildad espiritual son los que superan las crisis más grandes. Que este tema corto puede hacernos reflexionar de manera urgente. Preparación integral, el mensaje central. No se trata de miedo, no se trata de control, no se trata de alarma. Se trata de estar listos en todos los ámbitos, dimensiones, etcétera. Mente informada, conoce el fenómeno, entiende los riesgos y toma decisiones basadas en datos reales. Hogar preparado, rutas de evacuación, mochila de emergencia, documentos protegidos, desagües limpios, cañerías destapadas y demás, pero por sobre todas las cosas y no menos importante, un espíritu alineado, una comunidad unida, una fe activa y fortaleza interior para enfrentar lo que venga. ¿Y con qué lo enfrentamos? Con Cristo en el corazón, con su palabra, con sus promesas,
con su dirección, con su guía, con su protección, con su provisión, con su cuidado. Eso se trata. De eso se trata. Un llamado generacional. Esto no es solo por ti, es por tus hijos, los cuales merecen un hogar preparado y padres que tomaron acción cuando fue necesario. Por tu generación, tienes la responsabilidad de no repetir los errores del pasado. Y en este caso también, por nuestra nación. Ecuador necesita cuidar, ciudadanos, perdón, preparados, no víctimas de una diferencia. Necesitamos unirnos en todos los sentidos. El niño no se puede detener, eso es una verdad, pero sí se puede enfrentar. La naturaleza seguirá su curso. Lo que sí está en nuestras manos es cómo llegamos a ese momento, informados, preparados, unidos y con fe. Voy a repetir, ¿cómo llegaremos a ese lugar? Informados, preparados, unidos y con fe. Actuemos ahora. Comparte este mensaje. Hazlo conocer. La información que acabas de recibir puede salvar vidas. No la guardes solamente para ti. Comparte. Un clic puede llegar a alguien que aún no sabe lo que viene. Protege tu familia y yo protegeré la mía en lo posible. Empecemos hoy con los pasos prácticos de preparación y activemos la oración. Convoquemos a nuestra comunidad. La unidad espiritual es también preparación, orar los unos por los otros. Que Dios guarde nuestra nación, que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría, que nos cuide, que nos proteja, que nos permita afrontar cualquier situación que se pueda presentar en contra de nosotros, los que habitamos en estos lugares o países. Y en medio del dolor y del caos, de la crisis y aún de la muerte, nos sostenga y nos ayude. Comparte con otros. Déjanos un comentario y Dios nos ayude a seguir adelante. La pregunta final. Los científicos ya advirtieron, sí. ¿Vamos a ignorarlo o nos vamos a preparar? La decisión es nuestra. El tiempo es ahora. Ecuador te necesita listo, sí. Pero también Ecuador necesita hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres preparados. Hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de testimonio. Hombres y mujeres que puedan sacar adelante esta nación desde la oración, la humillación, el clamor, el servicio, el trabajo, la responsabilidad. Que Dios guarde nuestro país, Ecuador. Que Dios nos ayude a poder sostener al necesitado en cuanto a lo que podamos hacer. Que Dios nos enseñe a respetar las leyes y a cuidar nuestra naturaleza. Que Dios tenga compasión y misericordia de Ecuador y de sus familias y que nos permita ser una voz de esperanza en medio de todo. Muchas gracias por otorgarme unos minutos de tu tiempo. Si este tema te ha bendecido, te ha educado y te ha sido de gran ayuda, compártelo. Déjanos un comentario y sigamos adelante. Yo soy tu amigo y hermano Richard Carrillo del proyecto de oración Habacuc. Y recuerda, oremos más, oremos mejor, oremos siempre. Hasta pronto.